Hola a todos, mi nombre es María Fernández y voy a hablar sobre los inicios de la sexología. En el contexto de la sexualidad y las prácticas aceptadas socialmente, podemos encontrar que difieren a través del tiempo según las particularidades de la época, el desarrollo intelectual, social, ocupacional, la religión y los descubrimientos científicos que permitieron poco a poco reconceptualizar la sexología como la conocemos hoy día como una ciencia. Comenzamos por la época prehistórica en donde la vida sexual entre el hombre y la mujer fue guiada por dos etapas. Una conocida como la monogamia natural, referente a una vida sexual regulada por periodos de acoplamiento o promiscuidad primitiva, eventualmente evolucionó a una familia monogámica en donde las prácticas económicas, ya sea ganadería y agricultura, promovieron el surgimiento de nuevas expectativas, sobre todo en la mujer, con el control de la sexualidad y la virginidad para el matrimonio. Adicionalmente, la prioridad apuntaba al aseguramiento de propiedad privada, la procreación y el patrimonio familiar. Ahora, en la antigüedad, las conductas eran regidas por las normas religiosas del Antiguo Testamento, que no solo transmitía un mensaje de carácter pecaminoso, pero también limitó el estudio y la educación sobre el tema. Estas normas eran interpretadas dependiendo de la región y la cultura. Por ejemplo, en el judaísmo el acto sexual era regido únicamente por el propósito de descendencia, permitiendo inclusive esposas secundarias. En Egipto era permitido la poligamia y el incesto. En Grecia y Atenas se toleraba la homosexualidad masculina, sobre todo en contextos educativos, y la mujer seguía siendo vista como objeto portador de hijos. También en la antigua Grecia empezamos a encontrar definiciones para describir elementos de la sexualidad. El término erotismo, entendido como la provocación del deseo sexual, se remonta a la mitología griega de Eros, dios del amor y la atracción. Al pasar a la Edad Media, notamos ciertas diferencias en el panorama teológico. Primero, la Iglesia consolida su poder y sus mandatos son asumidos como ley. Y también promueve el matrimonio monógamo, declara que el instinto sexual como acto demoníaco merecedor de castigo y en consecuencia o por consiguiente surgen los cinturones de castidad para la mujer. Y aunque la monogamia era matrimonial para ambos sexos, en la época también había muchas mujeres víctimas de la prostitución debido a la pobreza o al ser violadas que quedaban repudiadas de la sociedad. A la ventaja del sexo masculino era común la infidelidad. Y por último, a finales del siglo XV surgen en Europa las primeras enfermedades de transmisión sexual que fueron consideradas como un castigo celestial. Mi nombre es María Fernanda y continuando con lo que venía hablando mi compañera anteriormente, nos centramos ahora en lo que fue la época moderna. Partiendo de aquí, lo que se conocía como sexo era un término muy divisorio, ya que se clasificaba en femenino y masculino porque las personas lo que tenían en ese momento como concepto era muy asociado a lo fisiológico. Y por ende la mujer y el hombre son diferentes, entonces eran las ideas que las personas tenían en ese entonces. Bien, para el año 1300, el literario Giovanni Boccaccio introduce el término propiamente, que hoy conocemos como coito, en su obra El Decamerón. Años después llegamos a lo que fue el descubrimiento de los órganos sexuales, en donde tenemos a Leonardo da Vinci, que entre 1493 a 1510 habló propiamente y se interesó en cuanto a sus estudios en el área de la salud y la medicina, en cuanto a lo que fue el funcionamiento propio del pene y el proceso de gestación enfocado en el útero y en el feto. Luego de esto y años después, en 1543, Vesalio interpretó y plasmó por primera vez lo que fueron los genitales femeninos internos. El descubrimiento de los órganos sexuales trajo el estudio de los mismos, en donde en 1672 Renier de Golf publicó su autoría titulada Los órganos generativos de las mujeres. Luego, en 1677, Van Leeuwenhoek descubre propiamente lo que era el espermatozoide como parte integrativa del aparato reproductor masculino. Y luego, en 1716, Balthasar Becker, que era un teólogo, introduce en la sociedad lo que era el término de la masturbación como refiriéndose al autoplacer.
Ya en la época victoriana, específicamente para el año 1838, la masturbación seguía siendo un término o una palabra mal vista e inapropiada para la sociedad, ya que recordemos que las actitudes sexuales en este entonces estaban muy ligadas a lo que eran las clases sociales. Y ya que esta era una época que se dividía mucho en la sociedad aristocrática y la campesina, se buscó una manera de minimizar los conflictos que la palabra sexo tenía, en la cual esta evolucionó a llamarse relaciones sexuales como lo conocemos hoy en día. Ya el modernismo sexual, que abarcó desde 1886 con el médico psiquiatra Krafft Ebing, en donde publicó su autoría llamada Psicopatías Sexuales, que iba a manera de referencia y para orientar tanto a los médicos como a los jueces de esa época, y estaba muy ligado a lo que era el sexo y el área forense. Luego, en 1897, tenemos a Hyrum Ellis, que publica en sus volúmenes Study in the Psychology of Sex la idea de que ambos sexos vivían el deseo sexual de la misma manera. Hola, soy Viviana Toña y hablaré un poco más sobre esta línea de tiempo, finalizando ya el siglo XIX y entrando al siglo XX con las teorías de sexualidad de Freud. Freud menciona que la sexualidad es una de las principales vertientes más importantes de energía vital, ya que mueve al comportamiento humano, y que esta energía vital es denominado como líbido, y que son los impulsos que tienden los individuos a objetivos a cortos plazos, pero que la psique reprime estas tendencias para no poner en peligro o entrar en conflicto con el ambiente que vivimos. Además, menciona que la sexualidad no nace en la adolescencia, sino que nace en las primeras semanas de vida. Y en su teoría de la sexualidad menciona 5 etapas, que está la etapa oral, que aparece en los primeros 18 meses de vida, la etapa anal, que es finalizando la etapa oral y a los 3 años, luego está la etapa fálica, que es entre los 3 a 6 años, luego está la etapa de lactancia, que empieza a partir de los 7 años hasta los inicios de la pubertad, y por último, la etapa genital, que es desde los inicios de la pubertad hasta continuar de la vida del ser humano. También en esta época hablamos sobre el feminismo y está Elizabeth Goodrich, que acuñe la palabra sexología como el estudio científico de la sexualidad humana. También mencionamos a Margaret Sanger, que fue una activista de New York, que fue muy famosa por el control de natalidad, ya que creía en los derechos de la reproducción de las mujeres. Ya para eh, los años 1960-1966 se introduce al mercado la pastilla anticonceptiva. Y Robert Stoller define el género como las pautas sociales y culturales atribuidas al sexo. También Master y Johnson dice que los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad sexual. Ya para los años 70, 1973 a 1978, está Bianco, que describe la variable fisiológica como la condición necesaria del organismo que le permite funcionar. También en este año, en esta misma época, Bianco dice que los individuos del mismo o opuesto sexo son capaces de determinar su respuesta sexual ante un estímulo sexual. Saludos profesora y compañeros, mi nombre es Albany Burgos y para finalizar la explicación de esta línea del tiempo que han venido exponiendo mis compañeras y mi persona, continuaremos con 1990, el postulado de la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, propuesta por Bianco y Hernández, la cual describe los periodos del desarrollo sexual funcional dependiendo de la interacción individuo y entorno sociocultural. Por otro lado, en 1991 encontramos el postulado de la integración de la función sexual, el cual explica cómo el individuo adquiere el patrón sexual, conceptualizándolo como el modelo de actividades pertenecientes al sexo.
En este año también se publica la primera propuesta de esta teoría por parte de Fernando Bianco, donde además él define lo que es la variante fisiológica del sexo y su función como aquella condición necesaria del organismo que permite el funcionamiento del proceso de diferenciación del sexo y del proceso de activación de la unidad y estímulo sexual. Pasando por la línea del tiempo al año 2006, encontramos que la Organización Mundial de la Salud, también conocida como la OMS, da una definición sobre lo que es la sexualidad, la cual abarca el sexo, la identidad, la orientación sexual, los roles de género, la intimidad, el placer y la reproducción. Así como en el 2008 la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual nos brinda un nuevo concepto de la variante fisiológica, el cual nos dice que es aquella condición de variabilidad del organismo que le permite funcionar dentro de un rango. Para culminar, en la posmodernidad del siglo XXI se replantea lo que se ha venido conociendo como sexualidad, se validan los diversos comportamientos sexuales y el empoderamiento femenino. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de muchísimo agrado nuestra línea del tiempo y exposición.